Teotihuacán no es solo una ciudad antigua. Es uno de los mayores enigmas del mundo antiguo, que científicos e investigadores intentan descifrar hasta hoy. Teotihuacán, que se traduce como el lugar donde los hombres se convierten en dioses, es un lugar envuelto en misterio y mitos. Esta ciudad, ubicada en la meseta central de México, fue en su tiempo la metrópoli más grande de Mesoamérica, abarcando un área de más de 20 kilómetros cuadrados. Fue el corazón de una civilización antigua, cuya influencia se extendió mucho más allá de sus límites, y según algunos datos, la población de la ciudad en su apogeo podría haber alcanzado los 200,000 habitantes, lo que la convertía en la ciudad más grande de su tiempo en el hemisferio occidental. Hoy nos embarcamos en un viaje por esta antigua ciudad, intentando descifrar sus secretos. Exploraremos su arquitectura, cultura, religión y mitología para comprender por qué Teotihuacán se ganó el nombre de la ciudad de los dioses y qué legado dejó tras de sí. La historia de Teotihuacán comienza mucho antes de su apogeo. Esta ciudad, fundada aproximadamente en el siglo I a.C., creció en un valle único, rodeado de volcanes y ríos. Su ubicación era estratégica, la intersección de rutas comerciales. El acceso al agua y las tierras fértiles creaban condiciones ideales para el crecimiento. Inicialmente, un pequeño asentamiento se expandió rápidamente, absorbiendo pueblos y tribus vecinas. Las razones de esta expansión siguen siendo un tema de debate entre los estudiosos. Algunos creen que el crecimiento fue impulsado por la migración debido a la erupción de un volcán en la región de la actual Ciudad de México, mientras que otros lo asocian con transformaciones sociales y económicas internas. Teotihuacán no tenía un rey, como muchas otras ciudades antiguas. En cambio, su gobierno pudo haberse basado en el poder colectivo, lo que lo diferenciaba de otros estados contemporáneos. Las primeras construcciones de la ciudad eran simples, pero a medida que crecía la influencia de Teotihuacán, su arquitectura se volvía cada vez más compleja y monumental. Al comienzo de nuestra era, la ciudad se convirtió en un importante centro no solo para los habitantes del valle, sino para toda la región de Mesoamérica. Las leyendas y mitos que rodeaban a Teotihuacán le otorgaban un significado sagrado adicional. Teotihuacán es a menudo llamado la ciudad de los dioses, y este nombre no es casualidad. Los antiguos pueblos mexicanos, como los aztecas, que llegaron aquí siglos después de la caída de la ciudad, la consideraban un lugar sagrado. Según las leyendas, fue aquí donde los dioses se reunieron para crear un nuevo mundo y un nuevo sol. Este contexto mitológico probablemente surgió debido a la arquitectura monumental de la ciudad y su orientación hacia los objetos celestes. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, ubicadas en el eje principal de la ciudad, la calzada de los muertos, simbolizaban el orden cósmico y los ciclos del tiempo. Es importante destacar que estas pirámides no son solo construcciones impresionantes, sino también instrumentos astronómicos. Su ubicación y estructura podrían haber sido utilizadas para observar cuerpos celestes y calcular eventos importantes del calendario. Los teotihuacanos creían que su ciudad era un reflejo del plan celestial, y las principales construcciones simbolizaban montañas y lugares de poder donde los dioses se encontraban con los hombres. El templo de la serpiente emplumada, una de las deidades más veneradas de Teotihuacán, adornado con imágenes de serpientes emplumadas y conchas marinas, indicaba la conexión entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses. Este lugar no solo era un centro religioso, sino también político, donde se realizaban importantes rituales que fortalecían el poder de los gobernantes y mantenían la relación con las deidades. Los antiguos manuscritos y excavaciones testimonian numerosos sacrificios realizados aquí para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad de la ciudad. La arquitectura de Teotihuacán impresiona por su magnitud y planificación precisa, que tiene en cuenta aspectos astronómicos, religiosos y sociales. El eje central de la ciudad, la calzada de los muertos, está orientado según los puntos cardinales y sirve como la principal referencia.
a lo largo de la cual se encuentran las principales construcciones: la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de la serpiente emplumada. Estos edificios monumentales simbolizaban la conexión con el cosmos y se utilizaban para rituales religiosos y observaciones astronómicas. La pirámide del Sol, la segunda más grande del hemisferio occidental, fue construida para alinearse con la puesta del sol en los días de equinoccio, lo que subraya su importancia en los rituales religiosos. La planificación urbana demuestra un alto nivel de organización y maestría en ingeniería. Los barrios residenciales, los centros religiosos, los mercados y los edificios administrativos estaban claramente delimitados. Los canales subterráneos y los sistemas de drenaje aseguraban el suministro de agua y la evacuación de aguas pluviales. El uso de materiales locales, como el obsidiana y la piedra caliza, permitió crear estructuras sólidas, muchas de las cuales se han conservado hasta nuestros días. Estos aspectos hacen de Teotihuacán un ejemplo destacado del arte de la ingeniería en la antigüedad. Las creencias y prácticas religiosas ocupaban un lugar central en la vida de los habitantes de Teotihuacán. La ciudad fue uno de los mayores centros religiosos de Mesoamérica, y su arquitectura refleja la profunda importancia espiritual para sus habitantes. Las deidades principales, como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl y el jaguar marrón, Tlaloc, ocupaban un lugar destacado en el panteón de la ciudad. Estos dioses personificaban fuerzas cósmicas, como la lluvia, la fertilidad y la regeneración, y su veneración estaba estrechamente vinculada a los ciclos agrícolas y al bienestar de la comunidad. Los rituales y ceremonias se llevaban a cabo en grandes templos, como el templo de la serpiente emplumada, donde se han encontrado frescos que representan escenas de sacrificios y servicios religiosos. Los sacrificios, que incluían tanto animales como seres humanos, eran una parte importante de los rituales religiosos, simbolizando la conexión entre el mundo de los hombres y los dioses. Estas prácticas, aunque puedan parecer crueles desde una perspectiva moderna, se consideraban necesarias para mantener el equilibrio y la armonía cósmica. Numerosos artefactos, incluidos máscaras rituales, cerámicas y estatuillas, encontrados en la ciudad, nos ofrecen una visión de la riqueza de la vida espiritual de los teotihuacanos y su esfuerzo por comprender y controlar las fuerzas de la naturaleza. La estructura social de Teotihuacán era compleja y estratificada, reflejando la diversidad y riqueza de la sociedad. La ciudad era el hogar de decenas de miles de personas de diversos grupos étnicos, lo que la convertía en un centro multicultural. En la cima de la jerarquía social estaban los gobernantes y líderes religiosos, quienes dirigían la ciudad y controlaban los rituales religiosos. Por debajo de ellos se encontraban los artesanos, comerciantes y guerreros, cada uno de los cuales desempeñaba un papel crucial en el mantenimiento de la prosperidad económica y cultural de la ciudad. La economía de Teotihuacán se basaba en el comercio y la producción artesanal. La ciudad era un importante centro comercial a través del cual circulaban mercancías de diversas regiones de Mesoamérica. El obsidiana, extraído en las cercanías, era uno de los principales productos de exportación, utilizado para fabricar herramientas y armas. También jugaban un papel importante la producción de cerámica y textiles, que se intercambiaban por maíz, plumas de quetzal, cacao y otros bienes valiosos. Los talleres, ubicados por toda la ciudad, producían artículos tanto para uso cotidiano como para fines religiosos, lo que demuestra un alto nivel de habilidad artesanal y una actividad económica bien organizada. Esta organización social y económica permitió a Teotihuacán convertirse en una de las ciudades más influyentes y prósperas del mundo antiguo. La desaparición de Teotihuacán sigue siendo uno de los mayores enigmas de la antigua Mesoamérica. A principios del siglo VII después de Cristo, la ciudad cayó repentinamente en declive. Los datos arqueológicos indican que partes significativas de la ciudad fueron destruidas e incendiadas, lo que sugiere un conflicto interno o una invasión externa. Existen teorías sobre sequías, hambrunas o disturbios sociales que podrían haber provocado este colapso.
Independientemente de las causas, la caída de Teotihuacán dejó un legado significativo en la cultura de las civilizaciones posteriores. A pesar de su desaparición, Teotihuacán ejerció una profunda influencia en culturas como los mayas y los aztecas. Los mayas incorporaron elementos de la arquitectura y los rituales religiosos de Teotihuacán en sus propias prácticas. Los aztecas, que descubrieron esta ciudad siglos después, la consideraban un lugar sagrado donde los dioses habían creado el universo. Adoptaron muchos elementos de la mitología y la arquitectura teotihuacana, integrándolos en su propia cultura. Teotihuacán también dejó una huella indeleble en el desarrollo del comercio, la organización política y las prácticas religiosas en toda Mesoamérica. Sus logros arquitectónicos y culturales siguen fascinando a los académicos e investigadores de todo el mundo. Hoy en día, Teotihuacán continúa fascinando e inspirando. Su legado vive en los descubrimientos arqueológicos y en las numerosas investigaciones. Es un lugar donde la historia se encuentra con el mito, y los enigmas del pasado siguen cautivando las mentes de personas en todo el mundo. Gracias por ver el video. Esperamos que nuestro viaje por esta antigua ciudad les haya revelado nuevas facetas de este lugar único. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. Nos vemos en el próximo video.